Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Gracias a los que han estado conectados al evento desde temprano. Mi nombre es Fiorella Colonna, lidero el área de privacidad, tecnología y competencia de Nubox en Perú. En nombre de Habla Gaceta y de Nubox, le damos la más cordial bienvenida a este evento organizado a propósito del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, que se celebra cada 28 de enero en conmemoración a la firma por el Consejo de Europa del Convenio 108 para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. El evento está dividido en dos partes. En la primera contaremos con la participación del director general de la Autoridad Peruana de Protección de Datos Personales, seguido de una breve etapa de preguntas luego de su ponencia. Y en la segunda parte disfrutaremos de un panel de comentarios con destacados panelistas de países como Argentina, Chile, Colombia y Ecuador, el cual será moderado por Oscar Montezuma. Antes de pensar, me gustaría compartirles una breve reseña de Habla Gaceta y de Newbox. Comunidad de capacitación académica del Grupo Gaceta Jurídica, Habla Gaceta ofrece programas de posgrado certificados por la Universidad de San Martín de Porres. Todos los programas abarcan diplomados, cursos de especialización y seminarios en Derecho, Contabilidad y Administración Pública o Privada. Conforme a la ley universitaria número 3220, los diplomados son estudios especializados requiriendo un mínimo de 24 créditos. Los invitamos a todos a visitar www.aulagaceta.edu.p y seguirlos en sus redes sociales para estar al tanto de todos los programas académicos actuales y futuros. Por nuestra parte, Nubox es una consultora altamente especializada en brindar soluciones legales en tecnología y negocios digitales en diversas materias, que incluyen la protección de datos personales, el derecho a la competencia, protección al consumidor y propiedad intelectual, regulación de telecomunicaciones, contratos tecnológicos y regulación fintech. Además, brindamos servicios de consultoría estratégica en asuntos públicos y regulatorios, así como innovación para las gerencias legales. Operamos estas líneas de servicio en Perú, Ecuador y Colombia. Hemos organizado este evento ya que consideramos parte fundamental de nuestra responsabilidad social como empresa el poder generar estos espacios para conversar y reflexionar sobre la importancia de la protección de datos personales, así como difundir las perspectivas, retos y desafíos en esta materia, tomando en cuenta los avances de la tecnología. Sin más preámbulo, permítanme presentarles a Eduardo Luna, nuestro expositor central, quien es abogado por la Universidad de Lima, magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con un diplomado en la disciplina constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, España, y posee un diploma de estudios europeos avanzados por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido funcionario en la Defensoría del Pueblo, donde ejerció la jefatura del programa de Ética Pública y Prevención de la Corrupción. También se ha desempeñado como vocal del Tribunal de Disciplina Policial del Ministerio del Interior y actualmente es director general de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú. Eduardo, un placer tenerte en este espacio. Por favor, adelante con tu presentación. Muchas gracias, Fiorella, y por medio de ti y de Oscar, mi agradecimiento a Nubox por la invitación. Me parece fenomenal que desde el ámbito de lo privado se conmemore, como lo estamos haciendo ahora, este Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Oscar me pidió hacer algún comentario en torno a la importancia, por supuesto, de este día, de este derecho. Aprovechar que estamos a inicios del 2024 para también hacer en retrospectiva un balance del 2023 y, si se me permite, una foto del estado de la cuestión, tal cual como lo vemos desde la función pública. Los sectores priorizados en nuestras fiscalizaciones, qué es lo que se viene, digamos, en el 2024, cuáles son los retos que nos hemos trazado como agencia de protección. Y, bueno, pues a partir de allí un comentario conclusivo de lo que vaya surgiendo, me imagino, a lo largo de la jornada. Bueno, lo primero que hay que decir, por supuesto, es que conmemoramos el ejercicio, la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, ¿no? Toda sociedad debe, me parece,
permanentemente estar con el ojo muy entrenado respecto a la sofisticación de la sociedad que toca vivir y de los retos que significa para los derechos fundamentales nuestro tiempo, ¿no? Concretamente, la era digital en la que vivimos significa todo un reto para la protección de los datos personales, ¿no? Este ideal de la autodeterminación informativa no tiene que ser una quimera, puesto que hay una ley y hay, por supuesto, alguna institucionalidad montada en torno a ello, pero sobre todo hay ciudadanos, o deben haber ciudadanos informados y sensibilizados respecto a esta temática y conscientes que se trata de ellos y de su protagonismo en la defensa de sus derechos, donde desciframos las mejores esperanzas para que esta idea de la autodeterminación eh, cobre vida, ¿no? Entonces, sin estresarnos, pero tener siempre un cable en tierra respecto a la era que nos toca y los retos que enfrentamos, bueno, es evidente que lo primero que hay que hacer es caer en cuenta de el derecho que tenemos al frente, ¿no? La Constitución peruana, esta Constitución del 93, es la primera que reconoce este derecho como tal en el artículo 2. Inciso 6, específicamente la idea de la autodeterminación informativa, ¿no? De que toda persona tiene derecho, por supuesto, a tener control sobre la información que sobre sí se trate, ¿no? Y esto va a suponer, por supuesto, una ley de desarrollo, que es la ley 29733, que ustedes bien conocen, es la Ley de Protección de Datos Personales, que es una norma ya que tiene muchos años, desde el año 2011 con nosotros, y una institucionalidad montada a partir del año 2013 con la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Esta ley lo que hace es desarrollar justamente el contenido de este derecho fundamental, ¿no? Básicamente, por ser sucintos, podríamos decir que toda persona tiene derecho a que cualquier agente público o privado que trate sus datos personales tenga que hacerlo sobre la base de una serie de obligaciones, consentimientos que la norma prevé, ¿no? Si va, por ejemplo, este agente público-privado, llamémosle aquel que trata los datos personales, bueno, si va a usar mis datos personales, que es un dato que me identifica como persona o que me hace identificable como tal, bueno, que lo haga apegándose con fidelidad a los mismos, ¿no? Nadie puede perjudicar a otra persona utilizando datos desactualizados, porque evidentemente podría afectar, por ejemplo, a su historia crediticia, sus posibilidades de endeudamiento en el ámbito de lo privado, o su honor, su reputación, si estuviéramos hablando del ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Si va a usar esos datos, mi imagen, mi voz, que lo haga con mi consentimiento y, por supuesto, informándome de ello, ¿no? Es lo que la norma llama, pues, el principio del consentimiento. Y este tratamiento de datos, esta utilización de los datos debe hacerse de manera proporcional, atendiendo a una finalidad específica, ¿no? Si, bueno, estoy postulando un puesto de gerente de ventas, puede ser razonable que me pidan un certificado de antecedentes penales, pero si parte de las exigencias es entregar un examen de inmunodeficiencia adquirida o de determinadas enfermedades vinculadas a mi vida personal o sexual, bueno, claramente podría ser, como de hecho es, un propósito desproporcionado, ¿no? Una finalidad que va más allá del cargo específico o al puesto al que aspiro, que es el de, bueno, un gerente de ventas, ¿no? Si voy a transferir esos datos de una persona, lo lógico es exigir que esa transferencia parta primero de un
conocimiento de a quiénes van a ir a parar esos datos y a qué lugar, y si ese lugar cuenta con medidas de seguridad o es un país con un nivel adecuado de protección, ¿no? Porque a partir de esa información yo decidiré en primer momento si decido entregar esos datos o no. Y bueno, es evidente que quien hace un tratamiento de datos debe contar con medidas de seguridad, ¿no? Dependiendo también de la calidad del dato, si es un dato sensible o no, ¿no? Podemos hablar de datos de salud, de datos sobre la intimidad personal, eh, convicciones políticas, huellas digitales, el iris, en fin, hay muchos datos eh, sensibles que evidentemente requieren mi consentimiento expreso para que puedan ser tratados. Y si almaceno, imaginemos un hospital, ¿no? Historias clínicas o imágenes que claramente significan una intromisión severa en la persona humana, bueno, lo lógico es que esas imágenes estén resguardadas, ¿no? Que hayan registros de interacción lógica en esos sistemas informáticos para saber quién entra, a qué hora entra, con qué propósito, ¿no? Y bueno, para dar garantía a todo lo demás, lo lógico es contar con un recurso administrativo, una autoridad que pueda hacer valer mis derechos cuando por mi propia mano no consigo obtener los resultados esperados, ¿no? Y a eso se debe que la Autoridad Nacional de Protección de Datos de Perú, bueno, eh, tenga a cargo procedimientos trilaterales de tutela, como los llamamos, para resguardar, proteger los derechos de acceso, de rectificación, de cancelación, de oposición del dato o del tratamiento, que tengamos procedimientos de inscripción o modificación o cancelación de los registros de los bancos de datos personales. En el Perú mantenemos aún un registro nacional de bancos de datos personales, o los procedimientos sancionadores, ¿no? Frente al incumplimiento de la norma, lo que va a implicar la imposición de multas, claro está. Bueno, eso es lo que podríamos decir por lo pronto de la ley, del contenido. Digamos algo de la autoridad. La autoridad, como lo comenté, surge en el país desde la ley 29733, operativamente desde el año 2013, y es una autoridad que se ejerce desde una unidad orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Es una dirección sui generis en el Ministerio. No obedecemos a la confianza de la gestión de turno, sino a un concurso público, a una meritocracia, que a su vez se refleja en todo el personal que trabaja en esta unidad. Por lo tanto, por esta vía de acceso, hay cierto perfil profesional que se va gestando, cierta especialidad y, por supuesto, neutralidad y autonomía funcional absoluta. Aparte de tramitar estos procedimientos administrativos que les comento, tenemos también la posibilidad de dar una pauta de interpretación en torno a los contenidos de la Ley de Protección de Datos Personales. Emitimos opiniones consultivas, ¿no? Para dar una pauta interpretativa sobre lo que se puede y no se puede hacer en relación a los datos a partir de los intentos de tratamiento sobre ellos de entidades públicas o agentes privados, ¿no? Dudas legítimas que puedan existir en torno a los datos personales y a las obligaciones que emanan de la ley. Y también, pues, por supuesto, otro tipo de documentos formales como los informes jurídicos, las opiniones técnicas que responden más a proyectos de ley que vienen del Congreso de la República, a directivas sobre tratamiento de datos personales que nos pueden someter a consulta otras oficinas o acuerdos bilaterales o transnacionales. Pensemos en no sé, acuerdos de visado entre agencias de policía, en fin, o en Cancillería, hay una serie de acuerdos, convenios que se nos consultan y a partir de nuestro expertise generamos, pues, una opinión técnica sobre el tema.
La autoridad es una autoridad de reciente creación, si hablamos en términos institucionales, históricos, es un equipo aún pequeño para las dimensiones que deberíamos tener, vista la realidad del país, ¿no? Y por supuesto, estamos en la senda del crecimiento, esperamos que más temprano que tarde ese fortalecimiento institucional se consiga. Pero en estos años, ciertamente el trabajo ha sido intenso, se ha incrementado. Año a año nosotros damos cuenta en algunas notas de prensa y además de algunos informes que presentamos formalmente al ministro de Justicia de turno sobre nuestra gestión, sobre el trabajo que realizamos. Me gustaría comentar algunos datos. En esta dirección general tenemos, por supuesto, la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la que no me ocuparé. Hay una dirección de líneas que se dedica a estas tareas. Y tenemos la Dirección de Protección de Datos Personales, la Dirección de Fiscalización e Instrucción y la Dirección General, ¿no? Entre estas últimas direcciones es que se desarrollan los procedimientos administrativos desde una etapa fiscalizadora, instructiva, una primera instancia administrativa que puede imponer una sanción en manos de la Dirección de Protección de Datos y una segunda instancia administrativa con una dirección general que puede confirmar o no esas primeras resoluciones. Con la dirección general se agota la vía administrativa y el administrado puede recurrir al Poder Judicial a través de la vía contenciosa administrativa. Bueno, este último año me voy a centrar básicamente en el 2023 para darles algunos datos, ¿no? Nuestras fiscalizaciones, bueno, han sido intensas. Han sido fiscalizadas 336 entidades, entre públicas y privadas. Ciertamente es una cifra significativamente mayor a las 184 que fiscalizábamos el año 2018, cuando comenzamos en esta gestión. Prácticamente el doble. Y hay datos curiosos, ¿no? Si antes, en el 2018, la proporción era 80% de actuaciones a propósito de nuestro despliegue de oficio a partir de un plan de fiscalizaciones y un 20% por denuncias ciudadanas, bueno, pasados los años, el año 2023, podemos perfectamente decir que la torta se ha invertido, ¿no? Si el año 2018 teníamos 30 denuncias ciudadanas, hoy tenemos 220 y cada una puede, por supuesto, generar no solamente un caso administrativo, sino un caso muy complejo que aborde varias entidades en la materia y, por supuesto, que demande el esfuerzo humano de todo el equipo, ¿no? 220 denuncias recibidas, fiscalizaciones iniciadas por iniciativa propia, por orden superior, 116. Ahí tenemos las 336 entidades fiscalizadas, ¿no? Nos hemos centrado, básicamente, el año 2023, bueno, por los sectores financieros, bancos, cajas de ahorro, financieras. Allí tenemos, por ejemplo, 73 casos vinculados a este rubro, operadoras, empresas de telecomunicaciones en segundo orden, entidades de la administración pública, ministerios, organismos constitucionales autónomos, municipalidades, comercio, sitios web, ¿no? Compras en línea, marketplace, en salud, MINSA, hospitales en general, algunas clínicas, y en educación, colegios públicos y privados, ¿no? Yo diría que en términos generales ese es el universo de los sectores más fiscalizados y que año a año los consideramos en el plan de fiscalizaciones
que siempre será referencial, porque como les digo, el número de denuncias es el que ha marcado hoy por hoy el derrotero, ¿no? Ahora bien, estos casos que se inician eh, también dan, por supuesto, lugar a sanciones, a casos administrativos. Se han emitido 123 en primera instancia, 33 apelaciones, solamente en procedimientos sancionadores. La autoridad ha impuesto 7.6 millones de soles en multas administrativas, de las cuales se han recaudado 2.8 millones, porque, bueno, algunas empresas multadas se acogen a la reducción del 40% por pronto pago, algunas se encuentran aún en trámite para pagar al tiempo de cierre del informe que les comento, algunas en ejecución coactiva y otras entidades optan por cuestionar en la vía contencioso administrativa estos montos, ¿no? En los procedimientos trilaterales de tutela, aquellos que resguardan los derechos ARCO, los derechos de acceso, de rectificación, de cancelación u oposición, se emitieron 272 resoluciones de primera y segunda instancia, ¿no? Se inscribieron 4.078 procedimientos, se generaron 4.078 procedimientos de inscripción, modificación o cancelación de bancos de datos personales. También la autoridad se ocupa de charlas informativas, capacitaciones. Hoy por hoy la comunidad de protección de datos personales se ha ampliado y considerablemente. Más de 2.000 ciudadanos han sido capacitados en estas materias, muchos del sector privado, muchos del sector público, porque además en el sector público, a decir de la normativa de confianza y seguridad digital, ya hay pues oficiales de protección de datos personales en las entidades públicas y tenemos allí pues un público a sensibilizar para que las entidades del Estado cumplan las condiciones mínimas para un tratamiento seguro de los datos personales, ¿no? Y bueno, podría darles más cifras, no quiero aburrirlos con esto. Cerca de 1.400 consultas vía electrónica, vía telefónica, más de 4.000 consultas telefónicas y decenas de opiniones consultivas, informes jurídicos y opiniones técnicas, ¿no? A quienes desean tener con detalle la información, la pueden encontrar siempre en la página web de la Autoridad Nacional de Protección de Datos, ANPD, y a partir de allí, pues cualquier consulta que tengan al respecto, estamos a disposición. Bueno, los casos más recurrentes, no sé, Oscar, Fiorella, cómo vamos de tiempo. Creo que me centraré solo en 5 o 6 minutos más y acabamos. De acuerdo. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los casos más recurrentes, comunes que tramita la autoridad, ¿no? Sin hacer en este momento señalamientos eh, particulares, podemos decir que en materia de, por ejemplo, proteger el deber de confidencialidad de la ley, se han impuesto multas en razón de documentos de seguros contratados por algún denunciante que terminan en manos de terceros por correos electrónicos, en caso de aseguradoras de salud, por ejemplo, ¿no? O análisis clínicos que terminan en manos de terceros para alguna oferta vinculada también al sector salud. O entidades públicas que con laxas medidas de seguridad o inexistentes en algunos casos, bueno, han facilitado el acceso de terceras personas a datos personales, a la extracción indebida de bases de datos del Estado de ciudadanos, ¿no? Que han merecido, por supuesto, también alguna sanción en el año 2023. También por medidas de seguridad se han sancionado, por ejemplo, a financieras, ¿no? Personas que sufren hurto de tarjetas y luego reciben un mensaje de texto confirmando cambios en sus datos personales y la emisión de una segunda tarjeta que no recibieron, ¿no? Amén de otras entidades públicas a las cuales puede acudir un ciudadano, bueno, también
existe la posibilidad de acudir a la Autoridad de Protección de Datos Personales, toda vez que están comprometidos datos como las huellas dactilares, ¿no? También han recibido esas financieras sanciones. O empresas de telecomunicaciones, ¿no? Igualmente, al evidenciarse que personal del área de ventas marcaba casillas correspondientes al consentimiento, políticas de privacidad y términos y condiciones sin permitir la revisión por parte de las personas que adquieren un chip prepago, por ejemplo, ¿no? O cookies, ¿no? Algunas cookies que se instalan automáticamente de tipo de marketing sin obtener válidamente el consentimiento de los titulares, ¿no? Son algunos de los casos habituales y frecuentes y que además se han repetido en el año 2023. Pero está claro que los retos, y aquí sí terminaré, los retos que enfrenta la protección de datos en nuestro país y en el mundo son tremendos, ¿no? No por nada, este año además en Lima, hacia el mes de abril o mayo, se reunirá la Red Iberoamericana de Protección de Datos, los grupos de trabajo de la Red Iberoamericana, donde Perú forma parte del comité ejecutivo, porque se han formado grupos de trabajo vinculados o mejor dicho, con la idea de gestar una acción colectiva para estar a tiempo de los retos que significa, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ChatGPT se ha hecho algún requerimiento de toda Iberoamérica a OpenAI para recabar información sobre el tratamiento no de los datos personales y de momento están todas las agencias vinculadas a esa tarea. O por ejemplo, el entorno digital y la seguridad para los datos personales de menores. ¿Qué mecanismos se están promoviendo en algunas de estas agencias para poder ofrecer o promover entre actores privados también mecanismos de identificación de menores para salvaguardar sus derechos, ¿no? Y en fin, los neuroderechos, ni qué decir, ¿no? Hoy por hoy existe ya una preocupación mundial por el potencial que puede significar esta ciencia y por supuesto los beneficios que puede obtener la humanidad a partir de allí, pero se va gestando también la necesidad de ir fortaleciendo el marco legal para ir reconociendo algunos ámbitos dentro de los datos personales vinculados a esto que venimos a llamar los neuroderechos, para garantizar justamente la autonomía de la persona, la no invasión de la intimidad, el no afectar el consentimiento, el libre albedrío, que en un futuro, bueno, distópico podría, en algunas de estas aplicaciones, sin ningún tipo de regulación, generar un problema para los derechos fundamentales, ¿no? Europa ya ha llegado a un consenso en torno a su reglamento, ley sobre inteligencia artificial. Ya vemos que en el Perú también se ha dado una primera ley, se está promoviendo también un reglamento, hemos opinado al respecto, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital está también abocada a esta tarea, y bueno, el escenario está movido, hay mucho interés nacional e internacional por estos temas, y desde el ámbito que nos toca, que es la función pública, este es el marco de actuación que tenemos, ¿no? Bueno, esto es lo que quería comentarles como una introducción a tal vez esta jornada de un poco más de 2 horas que tendremos para comentar de estos temas. Por su atención, muchas gracias y estoy a disposición. Muchas gracias, Eduardo. Quisiera hacerte unas preguntas. En el contexto de esa necesidad que mencionas de ir fortaleciendo el marco legal, muchas empresas están a la expectativa de la publicación del nuevo reglamento, la Ley de Protección de Datos. ¿Nos puedes comentar cuándo se publicarían las modificaciones? ¿Será antes del primer trimestre? ¿Tienen una fecha aproximada? Sí, muchas gracias por la pregunta. Fue un tema que me faltó comentar. Parte de estos retos de una sociedad que
exige también una actualización de este edificio normativo, institucional, pasa por, bueno, actualizar marcos regulatorios, como es el caso del Perú. Nuestro reglamento tiene más de 10 años y se hace evidente una actualización para afinar algunos procedimientos, para explicitar algunas obligaciones, y es lo que hemos hecho con esta propuesta de reglamento de protección de datos personales, de la Ley de Protección de Datos Personales. Es un reglamento que se prepublicó, un anteproyecto que se prepublicó a mediados del año pasado. Tuvimos a finales del año pasado 2 mesas de trabajo con aquellos actores públicos y privados que tuvieron a bien enviar observaciones, sugerencias, que se han recabado y que se han proyectado en un segundo documento, ¿no? Y bueno, y aquí ha habido, por supuesto, mucho interés de la sociedad civil, lo comentaba en las mesas de trabajo, recibimos más de 900 propuestas, comentarios, y bueno, 2/3 mínimo de la sociedad civil, así que para nosotros ha sido un ejercicio muy importante. También ha servido para explicar algunas cosas, hacer más precisiones, para derrumbar también algunas ideas que tal vez se han podido generar sobre la base de una regulación que evidentemente tiende a ser más específica, pero que creemos nosotros que a partir de estas mesas de trabajo se han podido aclarar algunos temas, ¿no? A ver, la idea es que este reglamento pueda ver la luz en este primer tramo del año, esperamos que en este cuatrimestre, y eso sería lo que podría comentarles, ¿no? Novedades del reglamento: explicita algunas obligaciones y distintos roles entre el titular del banco de datos, el responsable del tratamiento, el encargado, ¿no? En muchos casos ha habido algunas dificultades para diferenciar roles, o creyendo que a partir de ciertos contratos se puede eximir de ciertas obligaciones por parte de la norma. Se ha hecho algunas explicitaciones respecto al ámbito también de aplicación de la norma, entendiendo como entendemos nosotros en términos amplios lo que es un tratamiento de datos personales. Se está haciendo gratuito el registro de banco de datos personales para favorecer la formalidad en esta materia. Me gusta pensar, puesto racionalidad en ciertas multas, infracciones, de tal manera que respondan a una gradualidad y que no estemos encorsetados por tipos infractores que terminan abultando multas cuando bien podrían ser consideradas algunas inobservancias infracciones leves, ¿no? Bueno, podríamos tener toda una mesa más en realidad dedicada al reglamento, pero yo diría que en términos generales hace algunas precisiones respecto de la norma, y el propósito es que el Perú pueda ser reconocido también claramente, ya a partir de algunas explicitudes, como un país con un nivel adecuado de protección, ¿no? Creemos que en términos normativos, en términos institucionales, el Perú está en una muy buena posición, no solo a nivel iberoamericano, sino en la expectativa de poder ser considerado un país con un nivel adecuado de protección, y eso con el propósito de favorecer el flujo de datos, ¿no? El comercio internacional. La dirección, o mejor, perdón, la Ley de Protección de Datos no debe ser un escollo para esa tarea, pero evidentemente hay algunos mínimos de seguridad que debemos exigir, porque ese es el estándar peruano, ¿no? Que ha marcado la ley en esta materia, y en esa tarea estamos abocados. Gracias, Eduardo. ¿Y este reglamento va a contemplar un plazo de adecuación de las empresas a algunas nuevas disposiciones o va a ser inmediato? No, por supuesto. Tiene que haber un plazo de adecuación.
hay hasta dos momentos, ¿no? Hay un plazo que se está considerando mínimo de 3 meses y en algunos casos, algunos casos más. Hemos procurado no ser tampoco excesivamente reglamentaristas. Hay algunas cuestiones que tienen que definirse por resoluciones directorales, precisando algunas cuestiones, ¿no? El peor pecado de una norma, cualquiera está fuera, es abondar en detalles, ¿no? Por supuesto, tiene que haber predictividad para los administrados, pero siempre la técnica legislativa tiene un límite que lo marca el caso por caso, ¿no? Entonces, seguramente algunas cuestiones sobre niveles de obligaciones o lo que se entiende por un tratamiento masivo de datos o de tratamiento sensible o medidas de seguridad aterrizará en algunas directivas específicas y, por lo tanto, la vigencia de ciertas disposiciones estará sujeta a la aprobación de ese tipo de instrumentos que tiene la autoridad para darle suficiente tiempo a las empresas de un conocimiento pleno de este reglamento, ¿no? Genial, Eduardo. ¿Y en qué sectores van a priorizar esfuerzos de fiscalización para el 2024? ¿Serán los mismos sectores que tal vez mencionaste del 2023? ¿O de repente en la agenda temprana van a hacer algún adelanto de fiscalizaciones, como lo hizo el Indecopi tal vez, en su plan de fiscalización? Sí, a ver, en nuestra agenda temprana en realidad el sector se ha orientado a lo que son instrumentos normativos. De hecho, en la agenda temprana del año pasado incluimos el reglamento tanto de la Ley de Protección de Datos como el de transparencia. No, en este caso yo diría que nuestro plan de fiscalizaciones se va a centrar en los sectores que tradicionalmente fiscalizamos, pero es un plan que siempre está sujeto a modificaciones, ¿no? Y muchas veces rebasado por la cantidad de denuncias públicas, sonoras, conocidas, y también particulares que nos llegan a la autoridad, ¿no? Como les digo, eso hoy por hoy representa el 80% de nuestra carga y eso, bueno, tiene que ser tomado en cuenta en la planificación. Excelente, Eduardo. Y para finalizar, una última pregunta. Ya que mencionabas la participación de la autoridad en el proyecto de reglamento de la Ley de Inteligencia Artificial, ¿nos podrías comentar mayor detalle? Porque según recientes declaraciones del secretario de Gobierno de Transformación Digital, Alain Dongo, este proyecto de reglamento ya tuvo el visto bueno tanto de la Autoridad de Protección de Datos como del Indecopi, ¿no? ¿Cuál ha sido el nivel de participación de la autoridad? A ver, yo creo que con buen criterio la Secretaría de Integridad, perdón, de Secretaría De de Gobierno de Gobierno de Transformación Digital. Transformación Digital, perdón, ah, nos ha alcanzado, por la vía formal, por supuesto, este reglamento para análisis, ¿no? Y lo digo que fue una buena idea porque todavía no ha transitado, digamos, formalmente por lo que llamamos el CCB, la Comisión de Viceministerios, que pasa, por supuesto, por el análisis ya de todo el Poder Ejecutivo. La idea es allanar el camino de la aprobación de ese reglamento, consultando directamente con entidades públicas que están directamente abocadas a esta tarea, ¿no? Entonces, digamos que de acogerse las observaciones, y tengo informalmente la confirmación de que así se ha hecho, bueno, por lo menos por parte del Ministerio de Justicia no tendría ningún escollo, ¿no? La aprobación del reglamento. Habrá que ver que lo propio puedan decir Indecopi y una vez que eso ocurra, se va a presentar formalmente dentro de este trámite del CCB en el Poder Ejecutivo para la discusión ya formal y en un tiempo pauteado para presentar observaciones, levantarlas y luego el trámite de la aprobación y publicación. Muchísimas gracias, Eduardo, por toda la información que nos has transmitido hoy. Ha sido muy enriquecedor y no me queda más que agradecerte por la excelente disposición que tienes siempre para conversar sobre estos temas tan importantes como el derecho fundamental a la protección de datos personales. No, A con todo continuación, gusto. Gracias más bien por la invitación y seguramente habrá otra oportunidad para conversar o profundizar en algunos de los temas que se tratarán en esta jornada. Muchas gracias. Buenas tardes.
Eduardo, buenas tardes. Gracias, Eduardo. Bueno, a continuación, le cedo la palabra a Óscar Montezuma, director y fundador de Newbox, quien tiene a su cargo la moderación del siguiente panel internacional. Gracias, Fiore. Bueno, muchas gracias por su participación en este evento. Ahora vamos a abrir un panel que queremos conversar ya desde la perspectiva latinoamericana, de lo que viene ocurriendo, de manera que podamos ver ya qué es lo que está pasando en la región, ¿no? Y acá nos acompaña en este bloque Paulina Silva, que es socia fundadora de BitLaw. Es además una gran amiga y fundadora de una firma especializada en protección de datos personales, ciberseguridad, tecnología en general. Así que es una firma pionera en este tema en Chile. Nos acompaña también Diego Fernández, que es, digamos, un referente internacional en los grandes foros de tecnología globales y es socio además de Marvalo, Farrell y Mayral. Con Diego lo conocí en la ITech Law, que es la International Technology Law Association, de la que él es miembro del board, y montamos hace ya, van a ser 10 años, esta iniciativa tan bonita del Cyberspace Camp, ¿no? Que lo hemos llevado por varios países de Latinoamérica. Así que gracias, Diego, por compartir con nosotros este espacio. Diego Álvarez, que es miembro también del equipo de Newbox. Él es country manager de Newbox en Ecuador, es un especialista en distintos temas de tecnología y digamos que uno de los principales involucrados en todo el desarrollo de la legislación de protección de datos personales en Ecuador, desde la ley, pasando por el reglamento y bueno, ahora todo el trámite de la eventual designación de la autoridad, ¿no? Y finalmente, Daniel Valencia, que es también abogado y country manager de Newbox en Colombia, que nos compartirá también un poco las incidencias de lo que está pasando en Colombia con respecto a la protección de datos personales, ¿no? Entonces vamos a tener ahí una mirada bien transversal de la región, de qué es lo que está pasando. Mi sensación general es que hay como vientos de cambio en todos nuestros países, en el sentido de que se está viendo, o los países que no tenían norma la están implementando, los que ya teníamos la estamos modificando, y hay como toda una turbulencia en el ambiente relacionada con estos cambios, ¿no? Entonces, yo quisiera primero hacer una pasada por cada uno de ustedes, preguntándoles si nos pueden hacer en una versión condensada de máximo 3 minutos, ¿cuál es el estado actual de la normativa de datos personales en su país? Podemos empezar contigo, Paulina. Y de ahí vamos por Diego Álvarez, Dani Valencia y Diego Fernández. Bien, muchas gracias, Oscar, y a Newbox por esta invitación y también a Aula Gaceta. En 3 minutos, bien, les quisiera contar sobre la existencia de una ley de protección de datos que data del 99 en Chile, un proyecto de ley de larguísima tramitación que lleva 7 años avanzando en el Congreso, quiero decir lento pero seguro, pero muy lento. La existencia de otras legislaciones relacionadas con protección de datos que la tocan bien de cerca, sobre todo desde la perspectiva de ciberseguridad, como la Ley Marco de Ciberseguridad, la Política Nacional de Ciberseguridad y la Ley FinTech. Partiendo por la ley que tenemos, aquello que existe, ¿cierto? En Chile, en 1999 se despacharon muchas champañas para celebrar lo innovador que estábamos haciendo, pasando una ley de protección de datos que en la práctica y por motivos bien variados, pero principalmente porque no estableció ninguna autoridad de protección de datos, quedó ahí, ¿cierto? Quedó ahí en el sentido de establecer obligaciones bastante amplias, no regulaba, por ejemplo, no regula transferencia internacional de datos, no, como les decía, no establece una autoridad de protección de datos, no regula jamás tratamiento o toma de datos, no especifica ni siquiera cuál es el contenido, por ejemplo, de una política de privacidad. En general, los deberes de transparencia de información los aterrizan en un par de líneas. Pero es la ley que tenemos, ¿cierto? Es la ley que estamos llamados a cumplir. Y como les comentaba, esta ley, dada su generalidad o su necesaria generalidad, la medida de la ley de protección de datos, después podemos ahondar un poco más en eso, pero necesariamente tiene que ser general y es re difícil aterrizarlas y entender de qué forma se cumplen. Pero pasó con esta legislación que existía muy pocos incentivos para que llegara a tribunal y por lo tanto nunca se fue aterrizando jurisprudencialmente. Perdón. Si bien no existía una autoridad transversal, sí existe
la autoridad, el Consejo para la Transparencia, es la autoridad que supervisa el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos desde la perspectiva de los organismos públicos, y desde diciembre del 2022 el SERNAC, el Servicio Nacional del Consumidor, es la autoridad encargada de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, en tanto la infracción surja dentro del contexto del scope de competencia del SERNAC, que tiene que ver en general con los datos de comercio. Y en diciembre, perdón, entre enero y marzo del 2017 se presentó este proyecto de ley de protección de datos que, sorpresa, sigue bastante de cerca la estructura de GDPR. Otras legislaciones le comentaba relacionadas, pero que tocan bien de cerca, sobre todo en ciberseguridad, son la Ley Marco de Ciberseguridad que se aprobó recién, en diciembre del 2023. No ha entrado en vigencia todavía, pero ya fue aprobada la Política Nacional de Ciberseguridad, que más que una legislación es en el fondo como un mapa de ruta del gobierno y del Estado, que tuvo una primera versión en el 2017 y tiene una muy reciente ahora del 4 de diciembre del 2023, y la ley FinTech, que durante su tramitación en el Congreso, esta es una ley que entró en vigencia en febrero de 2023, que tiene un proceso de implementación largo, pero que durante su tramitación la mayoría de las indicaciones que se presentaron tenían que ver con protección de datos, pues ante la inexistencia de una ley robusta de protección de datos necesitaban o parecía necesario que se generaran esas salvaguardas dentro de protección de datos dentro de la ley FinTech. Eso y me pasé un poquito, eso en resumen. Súper, no, genial. Diego Álvarez, cuéntanos así un poco, porque Ecuador está estrenando todo este marco normativo. Así cuéntanos en 3 minutos qué tiene el Ecuador en materia de datos personales. Buenísimo, muchísimas gracias, Oscar. Muy contento de formar parte de este panel, muy agradecido de compartir este espacio con grandes amigos y profesionales. Bueno, les comento un poco el momento donde estamos. 2021 se publica la primera ley de protección de datos en el Ecuador, una ley que viene producto del desarrollo del reconocimiento del derecho constitucional de protección de datos, que lo tenemos incorporado desde el año 2008 en nuestra última constitución. Una ley que sin duda alguna vino súper reforzada por, digamos, la fuerza mediática que tuvo el GDPR, ¿no? Entonces, es una ley que aterriza en nuestro país del 2021, replicando muchísimos de los preceptos del Reglamento General Europeo, y un poco sumándose a la ola de moda que se estaba en esos años empezándose a materializar en todos los países del mundo que no tenían pues legislación de protección de datos. Entonces, desde el 2021 se generan 2 años de un periodo de adecuación replicado, similar a lo que el Reglamento General Europeo, pero para el Ecuador ese fue un gran reto porque nosotros culturalmente no teníamos ningún tipo de preparación, ningún tipo de nociones acerca de cómo desempeñar este tipo de normativa, desde el sector público y el sector privado. Generaba 2 grandes elementos pendientes de esta ley. El primero era su normativa secundaria, que se iba a aterrizar a través de un reglamento a la ley, y en segundo lugar, la conformación de una autoridad independiente que en términos de nuestra legislación le daba el carácter más alto que una autoridad de control puede tener aquí en Ecuador, es decir, de una superintendencia. No estábamos hablando de una agencia o de un ministerio, de una secretaría dentro de un ministerio, hablábamos de una superintendencia. Esos 2 elementos fueron los que a partir del año 2021 estábamos pendientes de ver cómo se aterrizaban. En noviembre del año pasado, recién se publica el reglamento a la ley, donde nos terminan un poco de delimitar la cancha, nos dejan con mayor claridad algunos de las, sobre todo, obligaciones administrativas que los administrados, que los responsables de tratamientos de datos tienen que llevar a cabo.
y pues todavía está pendiente el tema de la designación de la autoridad. Ahora, como noticia salida del horno, porque literalmente ocurrió el día de hoy, la Presidencia de la República el día de hoy envió al Consejo de Participación Ciudadana, que es una suerte de entidad que en nuestro país se encarga de designar algunas de las autoridades públicas independientes, como las superintendencias, como la Contraloría, la Procuraduría del Estado, una nueva terna para de esos 3 candidatos designar a la primera autoridad. Entonces, estamos en ese proceso. Presidencia creo que está demostrando con el nuevo gobierno una intención clara de avanzar ya con la conformación de esta autoridad. Este proceso de designación de la autoridad nosotros calculamos que más o menos demore entre 3 y 6 meses, pero una vez designada esa persona como máxima autoridad, pues tendrá un reto enorme y un reto operativo muy grande, porque tendrá que armar de cero esa autoridad, tendrá que asignar recursos, presupuesto, contratar personas, contratar técnicos, y en ese sentido creemos que hacia el 2024 ya tendremos nosotros pues más encaminado nuestro sistema operativo de protección de datos en el Ecuador. Súper, súper. Interesantísimo. Y luego tengo una pregunta que te voy a hacer en la siguiente ronda. Dani Valencia, cuéntanos un poco en Colombia, ¿cómo está avanzando el tema? Bueno, súper. Gracias a todos, gracias a Aula Gaceta y obviamente a Newbox por la invitación. Me gusta mucho estar aquí, que es un tema que es de nuestra vena, sin duda. En Colombia tenemos un contexto donde en el año 2012 se estableció nuestra Ley de Protección de Datos Personales, que en su momento éramos uno de los países pioneros en la regulación de estos temas. Y la ley ha venido en todo su proceso de implementación durante estos casi ya 12 años, y la SIC ha tenido un papel bien activo en todo este proceso. Ha hecho una labor de fiscalización importante, generando bastante criterio en materia de muchos temas asociados a la Ley de Protección de Datos Personales, y hasta el día de hoy no se había pensado plantear una reforma integral al régimen de protección de datos en Colombia hasta el año pasado, que en agosto una congresista, un conjunto de congresistas, algunos de ellos cercanos al gobierno actual, consideraron oportuno presentar un proyecto de ley que reformaría totalmente nuestro régimen de protección de datos, incluyendo dentro del nuevo régimen bastantes consideraciones de GDPR, bastantes criterios tomados de GDPR. Ahora, si bien el proyecto lo presenta una congresista, sí abre la puerta a la discusión en el país sobre si la ley que tenemos actualmente cubre o no cubre muchos de los aspectos que deberían tenerse en cuenta para un plan de protección de datos personales en un país. Y todo lo plantean desde algunos dolores de cabeza que tienen los ciudadanos en el país en temas de suplantación de identidad, en temas de exceso de contactabilidad comercial por parte de algunos agentes. La discusión hay que plantearles cuáles son esas reformas que realmente necesita el régimen, y no necesariamente cambiarlo todo pensando que todo está mal. Creo que si algo tenemos que destacar del régimen de protección de datos en Colombia es que ha sido pionero en la región, y ha sido fuente de muchas de las implementaciones que se han hecho en el resto de países, y pensar que todo está mal pues no sería el camino. Y ahí el reto que nos surge es identificar esos puntos de dolor que tienen los ciudadanos y hacer las reformas enfocadas en beneficiar esas dolores de cabeza que tienen. Ahora, ha habido 2 regulaciones relativamente recientes. Una es la Ley 2300, que es una ley que pretende regular el derecho a la intimidad, apuntándole mucho a reducir este exceso de contactabilidad que tienen muchos consumidores, fruto del uso ilegal o por lo menos no autorizado de sus datos personales. Eso es una ley que salió el año pasado, que se volvió muy famosa porque se llamó la ley Dejen de Fregar, que para los que no son colombianos, fregar es molestar. Entonces, le apuntaba mucho a eso, pero al parecer en el proceso de redacción de la ley y de discusión de la ley salió con bastantes imprecisiones, y parece que genera unos efectos contrarios, digamos, en el mercado que podrían no ser tan beneficiosos a la hora de proteger a los ciudadanos. Y por otro lado, esa ley ya va a entrar a discusión en la Corte Constitucional. Eso es una
novedad reciente. En enero de este año la Corte admitió una de las primeras demandas y ahí va a haber bastante discusión sobre si es Tuyo. una ley, sobre si debió tramitarse como ley estatutaria o no y demás. Y la última, rápida, dos consideraciones finales. Una es, hay un proyecto de ley estatutaria enfocado en prevenir la suplantación de identidad. Ese proyecto, por ser ley estatutaria, ya fue aprobado por el Congreso, pero no entra a su vigencia hasta que la Corte Constitucional la estudie previamente. Y ahí va a haber una buena discusión alrededor de temas de suplantación de identidad, que es un dolor de cabeza que tienen los ciudadanos en bastantes industrias. Y lo segundo a tener en cuenta es, el gobierno no había tenido dentro de sus prioridades o dentro digamos, de su agenda la Superintendencia de Industria y Comercio, pero recientemente acaba de hacer un nuevo nombramiento y ese nombramiento es de una persona bien cercana al gobierno actual. Entonces ahí hay que ver cómo es la reacción de la nueva superintendente respecto al proyecto de ley de protección de datos personales y respecto a la posición que ya había sentado la superintendente anterior, que incluso había enviado unos comentarios muy en el sentido de, oiga, de este proyecto hay cosas que consideramos de la SIC que no deberían ir y hay cosas que consideramos importante ajustar la redacción, buscando mucho salvaguardar la redacción técnica del proyecto. Entonces ahí se vienen noticias importantes desde ese lado. Tenemos nueva SIC, que es nuestra autoridad de datos personales, para los que no lo tienen claro. Y ha sido muy destacada la autoridad en estos temas. Esperamos que sigan en esa línea. Ese es más o menos nuestro contexto colombiano. Súper. Y Diego, que nos traes novedades seguramente esa fue la primera ley de datos personales de la región, ¿no? La Argentina sí creo que fue la primera, pero cuéntanos cómo está ese marco normativo en Argentina. Dale, bueno, un gusto, Oscar, y un saludo a todos y compartí este. Voy a ser bastante escueto, me armé como para respetar mis 15 minutos introductorios. En el año 94 Argentina modifica su constitución y aparece por primera vez constitucionalmente el derecho a habeas data. Estuvimos unos cuantos años hasta el 2000, que dictamos lo que vos decís, la primera ley de protección de datos de nuestro país. En el año 2000, era un tiempo muy particular en Argentina, que terminó con una crisis importante en 2001, con lo cual había toda una idea de regular la parte de informes crediticios y por alguna razón esto también fue lo que lo disparó. Esta ley seguía la directiva europea anterior al GDPR y más precisamente la ley española. Eso nos permitió en el año 2003 ser declarados un país adecuado, algo que mantuvimos hasta este año, hace muy poquitos días, capaz leyeron alguna noticia, los 11 países, junto con Argentina, que habían sido declarados adecuados hace muchos años, eh, fueron de alguna manera confirmados en su adecuación, lo cual es una muy buena noticia para nosotros en muchos aspectos, pero esto tiene un gran impacto en el comercio. Argentina es parte los únicos tratados internacionales en materia de protección de datos, que son el 108 y el 108 modernizado, lo cual también trae ciertas obligaciones muy interesantes en juego. Hace poquito tenemos un proyecto de ley para reformar la actual ley, presentado en el Congreso, que está debatido, muy parecido a GDPR, y como dos notas más características tenemos el registro no llame, que es estos registros donde la gente se inscribe para que no lo molesten, como estaba diciendo Daniel. Y lo otro es que desde 2018 tenemos una nueva autoridad de protección de datos, que es la Agencia de Acceso a la Información Pública, que tiene dos partes, la protección de datos y el acceso a la información pública, y que de alguna manera el nuevo head, cuando asumió, puso como una de sus principales materias a trabajar el proyecto de ley, que se sigue impulsando, y veremos si este año tiene avance legislativo, ¿no? Eso en pocas palabras, cuál es el estado actual de la Argentina. Excelente, excelente. Entonces, ahora sí voy a pasar a comentar ya temas puntuales de cada uno de los puntos que tocaron. Siéntanse libres también de hacer preguntas y de cruzar información entre las cosas que vayamos diciendo para no hacerlo tan rígido. Pero quería empezar contigo, Paulina, preguntándote o sea, Chile tiene un caso bien particular, ¿no? Porque digamos, lo que yo estaba un poco investigando es que este trámite, primero que ha durado mucho tiempo en el Congreso para aprobarse la norma, ¿no? Está una norma de protección de datos personales y tengo entendido que la norma vigente es una norma que no replica exactamente el modelo, digamos, de GDPR-esco, digamos, por ponerle alguna etiqueta, ¿no? Entonces, ¿cómo así en Chile? ¿Qué explica un poco este tiempo el que ha estado en trámite en el Congreso? ¿Por qué se ha demorado tanto? Y cómo es que de pronto otras normas como la de ciberseguridad han salido mucho más rápido. Entonces Chile tiene una norma de ciberseguridad mucho más evolucionada que la mayoría de países de la región. Sin embargo, en datos personales todavía no sale esta norma. ¿Qué cosa es lo que ha causado esto, crees tú?
Solo en Chile pasa. Solo en Chile. Pasa, si nosotros comparamos, en el fondo, la cadencia en la carrera de avance, o la carrera que está corriendo la Ley Marco de Ciberseguridad y la Ley de Protección de Datos, nos encontramos con que la Ley de Protección de Datos tuvo una presentación, ¿cierto? En el fondo fue concebido este bebé más o menos temprano. Desde el 2014 se armó un grupo de trabajo en el que me tocó participar ante el Ministerio, ante la Subsecretaría de Economía para armar este anteproyecto. Entonces, desde el 2014, nosotros estamos hablando como vamos a tener una nueva ley de protección de datos, pero 2014, 10 años atrás. Y terminó presentándose este anteproyecto finalmente a comienzos del 2017, pero luego eso quedó ahí, no quedó ahí. Fue avanzando muy lentamente el Congreso, se demoró 5 largos años en el Senado, el primer trámite constitucional, para pasar a diputados, y en diputados estuvo 1 año y tanto. El grueso de la discusión en Cámara de Diputados, que modificó bien sustancialmente el proyecto, fue durante este año, y en mi opinión se debe bastante a que el gobierno decidió presentar su urgencia para su tramitación. Decidió moverlo, en el fondo decidió ejercer las acciones que tenía para acelerar su tramitación, pero llevamos un montón de tiempo. Pasó al revés un poco con la Ley Marco de Ciberseguridad. Se anunció de distintos modos. Primero iba a existir una ley de infraestructura crítica que no tuviera, bueno, nunca tuvo, pero no tuviera exclusivamente que ver con protección de datos, sino que con protección de las infraestructuras críticas de ciberseguridad. Y paralelamente una ley marco de ciberseguridad que ordenara la estructura administrativa, y finalmente terminó presentándose una sola, ¿cierto? Se demoraron mucho y fue obviamente reactiva, ¿cierto? Esto se generó a partir de grandes brechas de seguridad bancaria que ocurrieron en el 2018, pero presentada que fue la ley marco de ciberseguridad e infraestructura crítica, juntando esta pata administrativa con la de infracrítica, se movió súper rápido. Avanzó muy, muy rápido en el Congreso y ya fue aprobada. Solo está pendiente la revisión del Tribunal Constitucional. Pero cuando a mí me tocó participar muy de cerca en la Alianza Chilena de Ciberseguridad, y la crítica en realidad, o la observación que tenemos en relación con la forma que ha avanzado la ley marco de ciberseguridad, tiene un poco que ver con que para nosotros es bastante lenta también. O sea, esta es una ley que fue dictada o que fue aprobada en diciembre, hace 1 mes y medio. Pero tiene que ver o algo que hemos observado es que al final del día, cuando vemos como la actividad de compliance, si pensamos que de estas leyes, protección de datos y ciberseguridad, surge una actividad de compliance que tiene que ser implementada en las empresas, la actividad de compliance propia de la ciberseguridad siempre existió. Es un mercado en sí mismo. Y no pasa lo mismo con privacidad. Privacidad, esta es mi opinión, pero privacidad es bastante más reactiva a una regulación específica. Porque vaya que es difícil saber cómo se cumplen las obligaciones de privacidad. En particular cuando están constantemente modificándose y detallándose, sobre todo viniendo de Europa. Pero esa es la mirada que tenemos. En el fondo, hay un atraso bien grande, hay harta esperanza. Todo ha pasado a finales del 2023 o a comienzos. El 2023, en febrero, se aprobó la ley, entró en vigencia la ley FinTech. En mayo se aprobó en diputados la ley de protección de datos. En diciembre se aprobó la Política Nacional de Ciberseguridad. Se aprobó la ley marco de ciberseguridad y pasó la ley de protección de datos al Congreso, como que todo está pasando bien vertiginosamente, y eso es como que me asusta, pero me gusta, es entretenido, pero todavía estamos bien expectantes, como que yo estoy esperando sentada que la ley de protección de datos se apruebe. No voy a esperar para porque me puedo cansar, llevo 7 años en eso. Sí, súper interesante este tema de cómo coexisten estas normativas y cómo también es cierto que ante la falta de una ley de protección de datos personales existen otras normas que se empiezan a aplicar, ¿no? Yo recuerdo haber conversado contigo, Diego Fernández, más de una vez sobre el tema de cómo aplicaban en Argentina ciertas interpretaciones del Código Civil ante la responsabilidad de brechas, por ejemplo, ¿no? Y me parecía fascinante porque uno diría, no puedo hacer nada porque no tengo una ley de protección de datos personales. No, o sea, hay normas también conexas o que giran en torno de ciertas situaciones que nos permiten, que nos dan herramientas para poder ser utilizadas también en situaciones como una brecha
sea, imagínense aplicar normas civiles para una brecha informática, ¿no? O sea, es algo bien interesante. Entonces, Diego Álvarez, ahora te quería preguntar, porque Ecuador también tiene un caso bien particular, que a mí yo siempre lo cuestiono y me da vueltas en la cabeza, porque Ecuador es un caso en el que aparece la ley y de pronto hay toda una carrera de empresas, entidades privadas, públicas, crea una conmoción la entrada de la ley de datos personales y todos se quieren adecuar a la ley sin existir un reglamento aún y sin existir una autoridad. O sea, no, yo recuerdo el proceso de Perú, cuando entró en vigencia la ley, la gente decía, bueno, no, un momento, que sale el reglamento y yo recién veo si cumplo o cómo cumplo, ¿no? Y muchas empresas dilataron eso hasta que haya claridad normativa total, ¿no? Y hasta que incluso exista la autoridad. Pero en el caso de Ecuador no ha pasado necesariamente eso, sino que salió la ley y ya todas las empresas se querían adecuar. Ahora salió el reglamento y es una segunda gran ola, ¿no? Y todavía ni siquiera hay como una visibilidad de cuál va a ser la línea de acción de la autoridad. ¿Cómo puedes explicar todo este fenómeno tan interesante que se ha dado en Ecuador respecto de la ley de datos personales y cómo se ha convertido en el nuevo boom en Ecuador, ¿no? Buenísimo. Claro, tenemos un elemento que creo que fue digamos, el diferenciador absoluto digamos, que hizo que esto se vuelva una gran tendencia en el Ecuador, y es el factor sancionatorio de nuestra ley. Cuando el proyecto de ley ingresó en una primera instancia en nuestra Asamblea Nacional, el proyecto ingresó contemplando sanciones por incumplimiento de las disposiciones de la ley de hasta el 17% del volumen de venta anual de las empresas. De los ingresos totales anuales de una empresa, una multa de protección de datos, una sola multa podía en el proyecto de ley contemplar una sanción del 17% de esto, ¿no? Claro, en un proceso legislativo, pues se identificó que estos montos eran prácticamente confiscatorios, y nuestra ley termina aterrizando unas sanciones de hasta el 4% del volumen de venta anual de las organizaciones, perdón, hasta el 1% de venta anual, confundí con GDPR. Entonces, esto sin duda alguna se volvió mediático porque en términos de sanciones, de otro tipo de normas en el Ecuador, pues es de las más altas. Se hacían cálculos mediáticos, una organización, la que más factura en el Ecuador, la empresa, el grupo corporativo que más factura, ¿cuánto sería su multa si es que fuera sancionada por temas de protección de datos? Y claro, salían unos números gigantescos, muy poco frecuentes para multas administrativas aquí en Ecuador. Entonces, el primer factor y lo que permitió esta primera gran ola fue el factor de las sanciones. Unas multas que, como digo, van hasta el 1% del volumen de venta anual y que prendió las alertas de todas las organizaciones. Yo creo que eso sumado a una conciencia sobre todo desarrollada por aquellas empresas multinacionales o grandes empresas que por temas de compliance general ya tenían ciertas nociones de temas de protección de datos, pues fueron las primeras justamente en sumarse en ese proceso. Pero la gran masividad de actores que van a estar o que están ya, digamos, como sujetos de cumplimiento de la ley, es lo que también generó que una gran cantidad de asesores, consultores, abogados, especialistas en temas informáticos, se sumen a cumplir con esta necesidad que para nosotros era tan novedosa dentro de las organizaciones. Y eso fue como generando un efecto dominó progresivamente. ¿Qué pasó con el reglamento en un segundo momento? Que el reglamento no solo vino a aterrizar algunos elementos que estaban pendientes, sino a determinar también unas nuevas obligaciones que a las empresas nuevamente les prendió las alertas. Por ejemplo, quedó muy claramente establecido para ciertos sectores económicos la obligatoriedad de contratar a un delegado de protección de datos. Entonces, sale una ley que dice que en ciertos casos habrá la necesidad de contratar un delegado, aterriza un reglamento donde a un gran grupo de empresas en el Ecuador los obliga a contratar un delegado, nuevamente se prenden las alertas para generar ese proceso de cumplimiento. Entonces, fueron algunos elementos, adicionalmente, algunos elementos asociados a ciertas brechas de seguridad que se dieron
que se volvieron muy mediáticas, algunas correspondientes a organizaciones privadas, otras a instituciones públicas, lo cual como que fue fraguando una conciencia general de que el tema tenía que irse desarrollando en el Ecuador. Y esos creo que son los principales elementos. Súper. Quería pasar ahora con Diego Fernández para preguntarte un poco hacia dónde crees que está yendo la protección de datos personales en Argentina con respecto a estas modificaciones que mencionaste que estaban bien relacionadas con, o bien, digamos, cercanas al GDPR. ¿A dónde crees que apunta la regulación de protección de datos en Argentina con estas reformas? No tengo dudas, Oscar, que apuntamos a un estándar más europeo. De alguna manera el proyecto, si bien es verdad que tiene bastantes puntos donde Argentina decidió hacer modificaciones respecto de GDPR en lo que le parecía que había funcionado bien o mal, lo bueno es que ya GDPR lleva varios años en funcionamiento y eso le permitió a muchos países, incluyendo Argentina, que se inspiren en GDPR, de elegir algunas cuestiones que les parecieron que funcionaron muy bien y que permitieron proteger de una manera adecuada los datos, y otras que tal vez no hayan funcionado como se esperaba al principio. Entonces, eso les dio un poquito más de maniobrabilidad. La buena noticia, me parece, yo les contaba que se confirmó la adecuación de Argentina como país adecuado en transferencias internacionales, es que lo que está diciendo el regulador europeo, en definitiva, es que la regulación argentina, por más que tenga 23 años, todavía es protectoria. Tiene herramientas de distinto tipo que sigue permitiendo una protección razonable de los datos, si no, obviamente la Comisión Europea hubiese determinado que transferir datos a Argentina no era todo lo seguro que tendría que ser. Y el proyecto sí me parece que va a ser un cambio importante. Justo Diego estaba hablando de sanciones. Bueno, trae un cambio en sanciones bastante significativo. Habla de facturación del 2 al 4% anual global de un grupo económico. Habla de otro tipo de sanciones que también pueden ser bastante altas, lo cual es todo un cambio. Hoy Argentina tiene sanciones en lo económico más bien bajas. Nosotros, a diferencia de otros países, protegemos a las personas jurídicas como titulares de datos, eso se elimina. Tenemos todavía un registro de base de datos que comentaba justo la autoridad de protección de datos hace un ratito, que ustedes también tienen. Se eliminaría ese registro, pero pasaríamos a tener dos cosas. Una responsabilidad proactiva demostrada, que justamente es lo que viene a cambiar este paradigma, y dos, sí habría un registro de controllers extranjeros o de aquellos que tengan que tener un representante o un DPO nombrado. Trae también un tema de aplicaciones territorial, algo que nos tiene acostumbrado GDPR y que para al menos nuestras legislaciones es algo bastante novedoso, ¿no? Aplicar nuestra legislación de forma extraterritorial siempre pareció distinto, lo incorpora. Algo que es bastante significativo es que vamos a tener más bases legales. Hasta ahora teníamos el consentimiento como base legal y ciertas excepciones, pero era el consentimiento. Y ahora vamos a tener, por ejemplo, interés legítimo, algo que vamos a tener que aprender a aplicar. Y ya hemos visto que en Europa ha traído bastante, no diría complicaciones, pero sí en un primer momento se entendió que tal uso encuadraba en interés legítimo, y después la justicia terminó diciendo que eso no, y hubo que hacer cambios de prácticas. Entonces también creo que todo para eso vamos a poder usar la experiencia europea. Hay una definición más amplia de datos personales sensibles. Existe la notificación, vos hablabas, Oscar, de notificaciones de brechas de seguridad. Ahora sí va a estar expresamente en la ley y no vamos nada más a tener que ir al Código Civil ni a las normas sectoriales, pues eso también es algo importante. Está el nombramiento de un DPO en determinadas circunstancias. Está la necesidad de hacer evaluaciones de impacto, que también es una herramienta que me parece súper útil. Algo novedoso, al menos para Argentina, es que en lo que es transferencia internacional, que hasta hoy teníamos como base legal el consentimiento, el titular del dato, el consentimiento no va a poder ser usado como base legal si la transferencia es algo habitual. Entonces, para transferencias habituales el consentimiento no va a ser suficiente, algo parecido a lo que está pasando en muchos lugares en el mundo. Incorporamos como un derecho nuevo la portabilidad de los datos, algo que para nosotros también es novedoso, no lo tenemos hoy, pero muchas compañías igual lo aplican porque vienen con políticas globales donde ya lo vienen cumpliendo. Sí tenemos también algo que hasta ahora era algo nuevo para nosotros, el representante en el país, la figura esta del representante para aquellos que queden cubiertos o deban cumplir la ley pero no tengan una presencia física en la Argentina.
Y lo último, para cerrar un poco las sanciones, que son significativamente altas. Opinión personal, me parece que cuando esto se trate en el Congreso se debería morigerar. Uno tiene que poner en la balanza nuestros países, estamos hablando acá en países latinoamericanos, no representamos tal vez para compañías globales la jurisdicción más atractiva o la jurisdicción más importante, si se quiere, en términos de facturación. Entonces, poner en juego tal vez el 2 al 4% de una facturación global por un país que tal vez representa el 0,1 en lo que es facturación, es un poco desmedido y eso de alguna manera no debería ayudar a que haya más inversiones y desarrollos en nuestros países. Entonces, tal vez en eso creo que va a haber un poco de debate y tal vez haya alguna modificación, pero en general es un proyecto que trae incorporaciones que ya están en otras legislaciones y creo que puede ser un paso hacia adelante en lo que es regulación argentina. Súper interesante lo que comentas, Diego, porque Ecuador, por ejemplo, lo tiene en su ley muchas de los temas que has mencionado. Perú, actualmente, Eduardo mencionó que se está modificando justamente el reglamento de la ley y se está incorporando todas las figuras que mencionabas, ¿no? Evaluaciones de impacto, el derecho a portabilidad, la representación local. Y es interesante cómo está cambiando también la forma, los mecanismos de sanción, ¿no? Porque una cosa es sancionar, como en Perú solemos sancionar mucho en base a estas unidades, la UIT, ¿no? Que es la unidad impositiva tributaria, que tiene un valor que se modifica anualmente, pero ya pasar de un esquema fijo a un esquema de porcentaje de facturación o de ingresos es una cosa mucho más grande, ¿no? Entonces es un reto bastante más grande que explica por qué es que puede generarse cierta preocupación en el sector privado, especialmente, ¿no? Y bueno, pasemos entonces a Colombia, que Colombia también tiene un proyecto de ley que además ha sido impulsado por una congresista, entiendo yo, que es más cercana al gobierno, al oficialismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles dirías, Daniel, que son los principales highlights de este proyecto de ley que pretende cambiar el régimen que ya tiene Colombia desde hace algunos años? Sí, de acuerdo. Sí, en efecto es presentado por una representante a la Cámara que es cercana al gobierno. Y ya se creó ya incluso designaron ponentes. En teoría, respecto al proyecto, se esperaría que sea discutido antes de junio, porque si no se discute, sería archivado por no haber sido debatido. Que a diferencia de otras jurisdicciones, pues en nuestro país sí hay una reglamentación de qué pasa cuando un proyecto de ley no se discute en la legislatura anterior. Y a nivel de contenido lo dividiría en dos cosas, en privacidad y protección de datos puro y duro, que en ese sentido tiene muchas similitudes con lo que Diego acaba de mencionar. Crea la figura de tratamiento de datos a gran escala, establece obligaciones en materia de territorialidad, tanto a nivel de extraterritorialidad en la protección de los datos de los colombianos, como en la obligación de que las empresas que se encuentren por fuera y realicen tratamiento de datos locales a gran escala se registren ante la autoridad y nombren un responsable aquí local, que es un concepto que se ha venido desarrollando desde hace un tiempo, en especial respecto al tratamiento de los datos. La SIC, en una resolución a una plataforma tecnológica muy conocida por todos, lo mencionó y estableció que consideraba que sí debían estar obligadas a cumplir la ley 1581 actual. Entonces, pues es una continuación de esa discusión. También establece lo mismo que mencionaba Diego, temas de obligación de realizar evaluaciones de impacto y crea una figura de consulta previa ante la autoridad cuando esas evaluaciones de impacto arrojan un resultado de alto riesgo en el tratamiento de la información. Se crea la figura de oficial de protección de datos personales, que aquí ya existía producto de algunas consideraciones que había tomado la SIC respecto al principio de responsabilidad demostrada. Pues ahora se crea una figura de oficial de protección de datos personales. Y tiene otro montón de disposiciones que, si bien están relacionadas con datos personales, no están enfocadas, digamos, a ese tráfico de datos personales que hay entre los titulares y los responsables. Entonces aborda otros temas como neuroderechos, derecho al olvido, temas de videovigilancia, de publicidad comercial, que se salen un poco ya más de ese espectro, digamos, de relación entre el titular y el responsable. Y ahí se nos viene en Colombia otra discusión muy importante que Diego la mencionó también para Argentina, y es, nosotros teníamos como única fuente legitimadora del tratamiento el consentimiento del titular.
ahora pasamos al nuevo escenario que Diego mencionó, del interés legítimo. Entonces, pues faltará ver cuál va a ser el criterio que vamos a tener aquí en Colombia en materia de interés legítimo, además porque, ok, en Europa hay una unificación del criterio. Aquí seguramente nos vamos a encontrar que cada autoridad tendrá una consideración distinta sobre ese interés legítimo. Entonces será una discusión bien interesante. El proyecto de ley también trae regulaciones en temas de uso de datos personales en sistemas automatizados o de inteligencia artificial. Entonces también se va adelantando a discusiones que poco a poco van a ir llegando al país. Ese es el bosquejo general de ese proyecto. Y a nivel de sanciones y de infracciones cambia un poco la dinámica. Nuestra ley 1581 traía un régimen general de sanciones de hasta 2.000 salarios mínimos, el cierre del establecimiento y demás. En 3 artículos establece infracciones leves, graves y muy graves. Y a partir de ahí también establece la gradualidad de las sanciones. Ya se habla, ya hay gremios que han intervenido en el proceso legislativo con comentarios señalando de que son sanciones muy altas, que en efecto generan un clima poco atractivo para los negocios con este tipo de regulaciones que pueden incluir sanciones muy altas. Y ya hay participación de algunos gremios, ya participó la Cámara de Comercio de Bogotá con comentarios, participó la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico también desde su punto de vista. ALAI también presentó un oficio con comentarios, entonces ha venido ya activándose nuestra dinámica de, oiga, ¿cómo vamos a regular esto y cuál va a ser la mejor forma en que lo vamos a hacer? Sin duda, algo que tenemos que tener en el norte, hay que generar un clima atractivo para los negocios y de pronto emitir una modificación de 100 artículos muy extensa con muchas obligaciones nuevas probablemente no esté muy alineado con eso. Esperemos a ver qué va a pasar. Perdón, está en silencio. Eso me permite saltar a preguntarle a Paulina, ¿qué cosas te preocupan de esta nueva norma que se está discutiendo? O sea, no, te diría, si te dijera, ¿cuál es la que no te deja dormir? Lo tengo identificadísima. Hay varias que me molestan, hay una que no me deja dormir, que tiene que ver con el requisito de libertad del consentimiento, correcto, ¿cierto? Pero sucede que la redacción actual de la ley se aparta, en mi opinión, equivocadamente del reglamento europeo, porque el proyecto de ley exige un consentimiento libre, desde luego, pero presume, hoy voy a tratar de ser clara en esto porque es difícil de explicar, presume que el consentimiento no va a ser libre si es que se recaba en el marco de un contrato para el cual no es necesario efectuar ese tratamiento. Ok, pero no permite que se recabe el consentimiento en forma voluntaria o opcional, que es algo que sí existe bajo GDPR. Estamos todos acostumbrados a esa casilla que no es obligatoria, ¿cierto? Ahora de acepto tratamientos de marketing. Eso no existe ahora. Y al mismo tiempo, y desde GDPR se permite, ¿cierto? Eso está en uno de los considerandos donde la limitación tiene que ver con que tú obligues al titular a otorgarte el consentimiento para tratamientos que no son consustanciales al contrato, ¿cierto? Pasa además, esto se combina con que, lamentablemente, en mi opinión, el consentimiento sigue teniendo por lo menos un protagonismo estructural. Pasa que actualmente la Ley de Protección de Datos chilena tiene 2 sombreros, tiene 2 bases de legalidad. O tienes una autorización legal para tratar datos, o ni modo, tienes que recoger consentimiento. Por lo tanto, en todos los escenarios donde yo debería, por ejemplo, hacer tratamiento respaldado en el ejercicio de un contrato, en la ejecución de un contrato, no, consentimiento específico con todos los requisitos. Aquellos escenarios, no sé, de ciberseguridad, de prevención de fraude, la cámara del circuito cerrado de televisión, que naturalmente deberían vivir bajo interés legítimo, consentimiento, mismo, desviamiento. Y eso cambia radicalmente, o esta estructura, este duopolio entre los 2 sombreros que tengo para ponerme, que son o la ley o el consentimiento, cambia en el proyecto de ley y me da un poco más pareciera que me da un poco más de juego de piernas, pero por lo menos geográficamente y estructuralmente el consentimiento parte, en el fondo lo que dice el proyecto de ley es, usted para tratar datos tiene que contar con el consentimiento. Y en un artículo después, excepcionalmente, podrá no necesariamente contar con el consentimiento y ahí genera todas las otras bases de legalidad. Entonces, pareciera, a mí no me gusta mucho el consentimiento. Creo que es mentiroso y es, en algunos escenarios, es básicamente mentiroso, ¿cierto? Porque fundamenta su valor en un hecho
que suponemos y que nunca sucede. Y es que el titular entendió lo que estaba otorgando, ¿cierto? Pero en fin, me fui un poco por las ramas, pero me complica que, siendo el consentimiento todavía una base de legalidad que pareciera tener más protagonismo que las otras, esté limitada de este modo. De una forma que no sucede en GDPR. Los tratamientos de marketing, claro, uno podría decir, van a vivir ahora bajo interés legítimo, veamos, podría ser, pero creo que hay una herramienta menos que no se justifica que no exista, ¿cierto? En el fondo se proscribe abiertamente el que tú solicites el consentimiento en cuanto sea en forma voluntaria para tratamientos que recoges con ocasión de un contrato específico. Eso es lo que me gusta a mí. Wow, Ese tema me gusta y tanto, pero eso es lo que me gusta menos. desarrolla el proyecto de ley el concepto de interés legítimo ampliamente o es más bien tímido en esa parte? Es tímido, es tímido. Sí, de hecho, se aparta, no sé si me voy a acordar, se aparta en una palabra específica porque cuando tú generas, o cuando el legislador europeo genera la necesidad de este test entre los intereses legítimos y los derechos y libertades fundamentales del ciudadano, lo que dice, habla del override, ¿cierto? En el fondo, tu interés legítimo no puede sobrepasar, no me acuerdo cuál es la palabra que se usa en la versión en español, pero como no puede override estos derechos y libertades fundamentales del ciudadano. Lo que hace la definición de interés legítimo en Chile habla de afectar, y es bastante más sencillo, y por lo tanto de aplicación bastante más amplia, que se afecte. Cualquier cosa puede ser una afección, no cualquier cosa puede ser una... Pucha, no me acuerdo de la palabra, no sé si se acuerdan ustedes la que usa GDPR, pero es el override, ¿cierto? El verbo rector es menos ambicioso. Súper, ¿no? Interesantísimo este proceso que estás teniendo ya en Chile y seguramente como venías contándose, este 2024 van a haber muchas novedades sobre lo que ocurra sobre estos procesos iniciados en el 2023. Diego Álvarez, te quería preguntar a ti, ¿cómo ves que viene este proceso ya de cara a... O sea, siento que Ecuador se ha adelantado tanto en las adecuaciones y en las implementaciones y en esta preocupación constante de empresas y entidades por adecuarse. ¿Cómo vienen los siguientes años? ¿Cómo tú te animarías a decir qué es lo que se viene al menos en este año? Porque también ha empezado a aparecer alguna regulación o intentos de regulación complementaria satelital alrededor de las datos personales, ¿no? Entiendo que hay toda una iniciativa para regular inteligencia artificial también. Entonces, ¿cómo crees por dónde viene esto en Ecuador en este año? Sí, yo creo que los próximos años van a ser claves para el desarrollo en general de la regulación digital en el Ecuador. En menos de 2 años nosotros hemos visto aparecer la ley de protección de datos, una ley de transformación digital, una ley fintech y desde hace un par de semanas se reactiva en la Asamblea la discusión de una nueva ley de seguridad digital que viene a complementar algunos de los elementos de la ley de protección de datos. Ecuador tiene muy pendiente el aterrizaje práctico de muchas dudas que nos quedan todavía a nosotros hacia lo que será la actividad propiamente de la autoridad. La propia ley y el reglamento le ha otorgado justamente a la autoridad el despliegue y el desarrollo de muchas de las particularidades que tenemos que afinar. Por ejemplo, una famosa whitelist de países con nivel adecuado para transferencias internacionales de datos, por ejemplo. Algunas definiciones incluso relacionadas a casos particulares donde se tenga que designar también delegados de protección de datos. Hay un elemento importantísimo que se incorporó a través del reglamento y fue también la designación de un apoderado para empresas no domiciliadas que traten datos personales de ecuatorianos. Una suerte como de DPO, pero para empresas no domiciliadas. ¿Qué es lo que busca esa disposición? Directamente echarle un anzuelo a pues, los grandes operadores tecnológicos del mundo. Todas esas dudas las tenemos que absolver tan pronto la autoridad se encuentre en funcionamiento. Yo diría que más o menos el panorama está avanzando ahí. Temas de inteligencia artificial también. Ecuador ha anunciado la conformación de su primer comité
interinstitucional de inteligencia artificial como primer paso. No se está avanzando directamente en una regulación como tal, pero ya en una conformación de un comité público-privado para definir ciertos lineamientos respecto a inteligencia artificial. Y por ahí en asamblea sí se encuentran unos 2 proyectos de ley, pues un poquito, les diría, llamativos. El uno, que de hecho es una copia de un proyecto de ley que entiendo que se presentó en Chile hace unos años, de neuroderechos. Entonces, y era un proyecto que venía muy, muy agresivo hacia un poco la limitación del desarrollo de esa tendencia. Tenemos otro proyecto de ley de derechos digitales, muy, muy crudo en estos momentos, pero sin duda alguna se va a ir robusteciendo todas estas nociones digitales hacia sí, las actividades cotidianas del ciudadano común. Gatilladas por la ley de datos personales de alguna manera, ¿no? Porque, digamos, de ahí un poco nace. La ley fue el punto de partida, sí. Excelente. Diego, te quería preguntar, Diego Fernández, esta es una pregunta un poco más, quizás con un matiz un poco más político, pero ¿tú crees que este cambio de administración en Argentina en estos momentos va a tener algún foco especial en los temas de regulación digital, o más bien no tanto, temas de datos personales? ¿Cómo ves que va la línea del gobierno, de la nueva administración en estos temas? Es una buena pregunta. Mira, yo te diría, Oscar, no me parece ni para un lado ni para el otro en cuanto a regulación. Me parece que sí, por lo que vienen comentando, por los proyectos que se vienen discutiendo, que estamos ahora justo discutiendo hoy en el Congreso. Hay una idea de generar yo diría más negocios en general apoyados en la tecnología, apoyados en la pata entrepreneur, que haya que más gente se anime. Pero eso, bueno, relacionado con temas laborales, temas de impuestos. Hay un entramado que afectan al mundo de los negocios en general, y los digitales no están exentos, que tiene que ver con eso. Me parece que va por ahí, y que como efecto, si se logra que se genere mayor inversión y mayores emprendimientos, el efecto va a ser que muchos terminen siendo en las áreas que más manejamos nosotros, que son temas de tecnología. Argentina es un gran exportador de servicios de tecnología. Uno de los principales es el software, eh, a todo el mundo, y creo que eso se debería dar independientemente del gobierno. Creo que en general hay como Argentina entiende que un potencial que tiene, más allá de lo que tuvo siempre, ¿no? De granos, carne, cosas que cada vez que charlamos nosotros ustedes dicen carne, vino, lo que uno asocia a Argentina. Pero además de eso, Argentina tiene recursos humanos muy, muy capacitados en temas de desarrollo de tecnología de la información, y me parece que ahí hay un potencial gigante que ojalá lo sepamos aprovechar bajo esta administración, bajo la que venga, en ese sentido. O sea, yo veo un potencial enorme en temas de nuevo, inteligencia artificial. Y una cosa que sí me gustaría, muy cortita, decir, Oscar, es cuando hablamos de regulación o no regulación, tal vez no hay que tener regulación, tal vez hay que dejar un poquito que haya temas que primero se desarrollen, siempre con el cuidado, obviamente, de los derechos de los consumidores, de las personas, sin avasallar a nadie, pero a veces lo hablamos mil veces en nuestro Cyberspace Camp durante 10 años, una regulación muy temprana puede tener por efecto que no se logre desarrollar, y acordémonos que competimos con economías mucho más desarrolladas, como son las europeas o las de Estados Unidos o las de Asia. Entonces, Latinoamérica me parece que a veces necesita más incentivos que regulaciones duras que no permitan una mayor inversión y desarrollo. Un poco por ahí. Súper, ¿no? Qué interesante ese rumbo y esa mirada que le has dado al tema. Dani Valencia, cuéntanos Colombia, ¿por dónde está yendo? Porque con este cambio que mencionabas de la nueva directora de la SIC, se prevén cambios fuertes en términos de datos personales. ¿Por dónde crees que vaya a venir? ¿Crees que este nombramiento puede tener un giro respecto de las autoridades anteriores en este gobierno actual? Bueno, el país ha estado acostumbrado a tener superintendentes muy enfocados en los temas que cubre la SIC. En su momento, Pablo Felipe Robledo fue uno de ellos. Y recientemente, con el nuevo gobierno, parecía que la autoridad no tenía un protagonismo o una relevancia para el gobierno. Incluso estuvo en interinidad bastante tiempo.
en tanto se nombraba a alguien y al final terminó nombrándose a una funcionaria que llevaba muchos años al interior de la entidad. Pero con este cambio, sin duda, algo va a pasar. Específicamente que no sabemos, pero sí creemos que es oportuno estar monitoreando mucho al interno para las empresas sus planes de cumplimiento en materia de protección de datos, hacer seguimiento a las medidas de control, estar muy pendientes cuando haya incumplimientos de reportarlos y reportar las medidas que se tomaron. Sí, sí, digamos una debida diligencia intensificada, lo llamaría yo, en temas de datos personales sería bueno, porque sin duda si alguien cercano al gobierno llega a este tipo de posiciones, además que no viene del sector en general es una abogada constitucionalista, pero no viene de estos temas, pues sin duda podría ser una señal de que el gobierno se va a interesar por los temas que trata la SIC. No puede ser que no necesariamente sea datos personales, también puede ser consumidor, propiedad intelectual, pero sin duda datos personales es uno que llama bastante la atención y desde los dolores de cabeza del ciudadano puede tener aproximaciones que pueden complicar mucho el entorno empresarial. Y más con una fuerte narrativa que hemos percibido recientemente contra la empresa privada. Entonces, ahí es algo que hay que tener monitoreado, que recomendamos mucho estar preguntando, consultando y validando e implementando controles para evitar eventos desafortunados que terminen por ahí auspiciando un poco esa narrativa. Súper, y bueno, como estamos celebrando, conmemorando el Día de la Protección de Datos Personales, entonces quisiera ahora hacer una pasada, un mensaje ya final de cada uno de ustedes sobre la importancia de la fecha y cualquier otra idea final que quisieran comunicar a la audiencia. Empezamos por Paulina. Nos pasa en Chile, bueno, a la mayoría me imagino también, claro, que nos pilla la mitad del verano, ¿cierto? No, es distinta esa celebración cuando estás como en la mitad de junio. No existe una atención muy particular todavía en Chile respecto a este día. No me parece imprescindible que exista. Creo que es más o menos circunstancial cuando uno piensa como en el long run, ¿cierto? ¿Qué es lo que quisiera que sucediera en mi país en términos legislativos y estructurales y empresariales? Es interesante nos pasa, por ejemplo, con hartos clientes que es el momento en que necesitan que hablemos de protección de datos porque es como lo que toca. Pero más allá como solo del Día de la Protección de Datos, a mí me parece muy interesante cómo ha crecido en el ambiente académico y profesional de protección de datos, cómo ha crecido en Latinoamérica un espíritu un poco más crítico. No tanto, o quizás esto wishful thinking, pero me gusta observar eso en conversaciones como esta, en conversaciones con amigos de otros países de Latinoamérica, como no digerir rápidamente y sin cuestionamientos aquello que viene de Europa, que es adecuado y que lo vamos a estar mirando igual, si no vamos a inventar la rueda acá, pero creo que enriquece al final del día no solo la discusión del día a día, sino que en ocasiones la discusión legislativa, esta mirada crítica que también, claro, uno podría decir que fresca. Es súper fácil tener esta mirada crítica cuando uno ve, cuando GDPR se implementó hace ya 6 años, van a ser. Pero me gusta eso. Creo que es útil esa mirada de no recoger tan mansamente todo lo que viene de Europa, o en su caso, respecto de quizás materias de ciberseguridad de Estados Unidos. Hay un ambiente como de harta ebullición que quizás en el futuro de aquí a, no sé, 10 años más, lo vemos como con cierto romanticismo y melancolía, como con saudades, esta época en que todo estaba pasando. Ojalá. Súper, gracias, Paulina. Diego Álvarez, a ver, danos tu reflexión Buenísimo. final. Yo creo que la protección de datos en Ecuador y en la región nos ha significado una oportunidad profesional para una nueva generación de profesionales que han tenido que mutar en su perfil profesional, porque pues hemos visto obviamente el desarrollo de las necesidades de esta materia por parte de ingenieros informáticos, de expertos en ciberseguridad, pero también de abogados. Y yo me atrevo a decir que posiblemente el tema de protección de datos es la rama de especialización para abogados posiblemente con mayor proyección de crecimiento en los próximos años,
o relacionados con tecnología, ¿no? Y eso un poco se ha evidenciado. En Ecuador hemos experimentado como diferentes olas de tendencias regulatorias. Hace unos años, cuando entró, por ejemplo, nuestra ley de control económico, nuestra ley de competencia, muchísimos profesionales se sumaron a esa tendencia. Veíamos que los estudios jurídicos, que las firmas empezaban a abrir sus áreas de práctica, lo mismo con otras áreas, ¿no? Pero nunca nada como con protección de datos. Con protección de Es datos impresionante, ¿no? se volvió la nueva el nuevo gran premio que todos quieren alcanzar. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva todavía tenemos muchas oportunidades. Hay un crecimiento muy pendiente desde la óptica profesional, desde la óptica de satisfacer estas necesidades corporativas, de estas necesidades de los responsables de tratamientos de datos. Hacia el ciudadano, sin duda alguna, es una gran oportunidad de fortalecer sus derechos en los entornos, pues, digitales sobre todo. Y como país, sí siento que la ley de protección de datos, como comentábamos antes, generó ese punto de partida para empezar a posicionar una serie de escenarios que estaban muy pendientes y que en Ecuador pues estábamos muy atrasados de desarrollar. Entonces, para mí ha sido, digamos, un punto importantísimo arrancar con una ley de protección de datos y fomentarla progresivamente desde las diferentes trincheras en las que estamos. Súper. Diego Fernández. Bueno, yo dejaría el siguiente mensaje, Oscar, más allá del Día de la Protección, que me parece está bueno tenerlo para recordar que existe. Yo tengo una formación profesional, obviamente, trabajo con compañías de tecnología y siempre me gusta recordar que las regulaciones europeas hablan de la protección de los datos personales y la libre circulación de los mismos. Las regulaciones de protección de datos no están para impedir que los datos circulen, están para protegerlos, están para que se respeten los derechos de las personas, pero de ninguna manera son barreras, ni deben ser barreras. Y en el mundo que vivimos, los negocios se hacen con datos de distintos tipos, algunos personales, algunos no personales. Entonces, respetemos las leyes, capacitemos a la gente para que tenga la capacidad de entender qué es lo que está aceptando cuando comparte sus datos, pero permitamos que circulen, como dicen las regulaciones más avanzadas de nuestro planeta. Súper genial, gran mensaje. Dani. Ay, grande, Diego, muy buena opinión. Ahí le sumaría que también contar muchas historias de empresas que lo hacen bien alrededor del tema, que son muchas, muchísimas. Yo un tema que rescataría ahí es, asociado al Día de la Protección de Datos, aquí ha habido bastantes eventos y algo que rescato es esto, la fuente de esto es la constitución de cada uno de nuestros países. O sea, al final, esto se ha señalado como un derecho de todos, tanto a la hora de ejercerlo como a la hora de que nos lo respeten, tanto los privados como las entidades públicas que usan nuestros datos. Y algo que rescataría de eso viene del proyecto de ley que se presentó aquí, que es algo positivo. El proyecto reitera mucho en varios de sus apartes la obligación que debería tener el responsable de comunicarle al titular de forma clara y sencilla. Hace mucho énfasis en clara y sencilla. Yo creo que estos días donde se conmemoran este tipo de regulaciones son muy buenos en recordarnos el reto que tenemos como abogado de acercarle a la gente todo este lenguaje que nosotros manejamos y de llevárselo de una forma mucho más digerible y mucho más clara de en qué lo impacta, qué le permite, qué derechos le permite ejercer, cómo puedo solucionar yo el inconveniente que se presentó con un dato que entregué en X sentido. Ahí tenemos un reto importante, o sea, de aterrizar mucho todas estas legislaciones, todos estos reglamentos y todo el lenguaje legal que hay detrás de todo esto al ciudadano de a pie, que al final es el que termina metido en el tejemaneje de la regulación. Ese es como el Súper. punto que quería tocar. Y bueno, en este panel hemos visto cómo se está moviendo el tema en la región y hay muchas cosas similares, ¿no? Hemos hablado de muchos proyectos de reforma a los regímenes existentes que hablan un poco de lo mismo, portabilidad e interés legítimo, que sería bueno también que se pueda desarrollar en el proyecto de reglamento peruano, representación local, apoderamientos locales, oficial de cumplimiento, es decir, se repiten evaluaciones de impacto también aparecen reiteradamente, ¿no? Y creo que lo que empieza a ocurrir es que nos empezamos a parecer mucho en cuanto al avance que está teniendo esta regulación en la región, ¿no? En Chile se viene, entonces, probablemente este año tendrán nueva ley de datos personales
¿Tú crees que sí? Ojalá. Se viene fuerte el tema. En Ecuador, bueno, el nombramiento de la autoridad va a ser sin duda la noticia más esperada del año. En Colombia vamos a ver cómo se mueve ese proyecto de ley y en Argentina también. Así que les agradezco mucho por su participación en este panel que sin duda deja muchos insights de lo que está pasando en la región. Estamos bastante parecidos por lo que veo. Así que, nada, seguir poniéndole mucho énfasis a este tema, que es apasionante, porque despierta muchas discusiones. Yo justo conversaba con el equipo hace poco sobre cómo es que la protección de datos personales ha evolucionado tanto en el tiempo y nos ha llevado a cuestionarnos cosas que jamás nos habríamos cuestionado, ¿no? Algunas bastante válidas y otras también que nos llevan a terrenos jamás pensados, ¿no? Como por ejemplo toda esta discusión grande que se ha generado y que sigue generando sobre el derecho al olvido, ¿no? Que dudo mucho que quienes estaban redactando la norma en su momento pensaron que el derecho al olvido iba a ser algo tan grande. O resoluciones sobre todo de la autoridad española, que sancionan de repente a un club del libro porque se publica en la lista de miembros del club del libro, ¿no? Cosas de ese tipo. Es interesantísimo porque nos lleva el mensaje que trato de rescatar es que nos lleva a lugares que quizás no nos hemos imaginado, y eso tiene un componente fascinante, ¿no? Así que nada, les agradezco un montón por esta participación, así que seguimos en contacto y muchas gracias también a los participantes que se conectaron tanto por este Zoom como por Facebook Live de Habla Gaceta. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a todas y Chao, todos. muchas Gracias, gracias. Oscar. Chao, Gracias a gracias. todos, que muy bien.